Casa de la Logia o Casa Monjoy, conocida por su popular balcón colonial más extenso de Sudamérica y que según los mitos y leyendas que comentan los ciudadanos, este inmueble sirvió a los próceres de la independencia como lugar donde se desarrollaron las reuniones conspiracionistas que terminaron un 27 de diciembre de 1820, fecha en que se dio el primer grito libertario en todo el Perú. ¿Quieres saber lo que esta vieja casona esconde? La verdad oculta a descubrir lo que aún no se ha dicho de ella. En la intersección de las calles 2 de Mayo, antes San Roque, y San Martín, antes Santa Catalina, de la ciudad evocadora de Lambayeque, se encuentra ubicada una antigua casona que esconde, más que un secreto, esconde parte de la historia de esta benemérita y generosa ciudad, más conocida como la Casa Monjoy o también Casa de la Logia. Para conocer su historia buscamos al historiador Jorge Izquierdo, quien ha dedicado parte de su vida a desempolvar la historia de Lambayeque, entre ellas de esta antigua casa que por allá en el siglo XVI se inició a construir su vida. Hace 26 años que comencé con la investigación histórica de esta casona, ya que no teníamos absolutamente nada. Encontré el documento en 1691, encontré un documento cuando decían que había que vender un solar sin construir. Hechas las investigaciones, el solar sin construir significaba parte de esta casa, la que está en la esquina. En 1718, Andrés de la Banda, natural de Andalucía en los Reinos de España, comienza la construcción de lo que sería, pues en este espacio, el primitivo solar que hubo en este espacio, en este solar. Ese primitivo espacio tenía un balcón de esquina, ¿no? Tenía su zaguán, su comedor, todo su corral. Se ha encontrado también vestigios de lo que fue el traspatio de esa casa, aquí en lo que es ahora el comedor. Años más tarde y a la muerte de su primer dueño, la casa fue rematada hasta en 2 oportunidades, siendo remodelada por sus propietarios en su debido momento. La segunda etapa constructiva sería a partir de 1751. ¿Por qué? Porque lo muerto este señor de la Banda en 1731-32, sus descendientes, sus herederos, la enajenan, la venden en 1751. Sale a público remate, porque todo se remataba en esa época y públicamente. Entonces, el remate lo gana don Nicolás Jaramillo de la Colina. Y Nicolás Jaramillo de la Colina era natural de Loja, en la provincia de ahora hermana del Ecuador, en esa época provincia del Perú. Entonces, él encuentro su testamento, me acuerdo yo hace como unos 12 años, 12, 13 años encontré el testamento de este señor, cosido y cerrado, me acuerdo, tuve la oportunidad de abrirlo, y decía que había comprado esta casa pues a los descendientes de Andrés de la Banda, y que la había derribado y sobre sus cimientos construido la casa en que actualmente moro, dice él. Muerto el señor Nicolás Jaramillo de la Colina en 1782. Su hija fallece también. Y esta casa, inmediatamente también al día siguiente de su fallecimiento, es rematada, en remate público. Quien gana el remate es Gabino Miguel del Pozo, natural de Lambayeque, capitán de milicias disciplinadas, se dedicaba a la venta de aguardiente, era un comerciante, y él, todo parece indicar, ya con los vestigios que hemos encontrado de pintura mural y con las fechas que tenemos aquí, que a partir de 1785 comienza la construcción de lo que es la segunda planta y construye el extenso balcón que nosotros tenemos a la vista. Pero quien hiciera de este inmueble una de las más importantes de su época fue el cónsul de Estados Unidos de América. Hasta que llega don Santiago Joque Monjoy Wesley, que es el cónsul de Estados Unidos en Lambayeque, casa en Lambayeque con Luisa Chávarri, que es lambayecana, y él también tiene una etapa constructiva, porque los dos ambientes que tenemos, las dos ventanas que tenemos en la frontera de esta casa al costado del portón principal, antes fueron puertas. ¿Por qué? Fueron puertas de acceso a tiendas. Todas las casas coloniales en Lambayeque tienen tal vez una tipología muy original. Todas tenían tiendas a la puerta. 8 de octubre es un claro ejemplo de la cantidad de casas que tienen bastantes puertas adyacentes o puertas a los costados de las puertas principales de la misma casa que eran tiendas. Porque Lambayeque en el siglo XVIII, pues, como sabes tú, a mediados del siglo XVIII fue una potencia económica en el norte del Perú y muchas veces hasta en el virreinato mismo, ¿no?
Jorge, quien nos invitó a conocer los ambientes, a medida que íbamos internándonos más en la historia de esta vetusta casa, nos dejó boquiabiertos cuando nos dijo que la Casa de la Logia nunca habría sido utilizada por los próceres de la independencia para realizar sus secretas reuniones, cosa por la cual la mayoría de los lambayecanos y este reportero tenían conocimiento que por ese motivo es que llevaba ese sobrenombre. Las logias siempre se reunieron, no tanto en secreto, pero sus reuniones y sus tenidas son, digamos, muy particulares y muy secretas, ¿no? Para estar en ellas hay que ser masón y pertenecer a una logia. Perfecto, pero aquí viene también el mito, ¿no? Que aquí se reunían permanentemente, antes de proclamar la independencia de Lambayeque, los masones y patriotas lambayecanos. O sea que estamos en la casa donde se reunían tal vez Juan Manuel Iturrey, Pascual Saco y una serie de personajes más lambayecanos. Pues eso es falso, ¿no? Eso lo he dicho 1, 2, 3 veces, creo. Por no decir 3000 veces, ¿no? Se dice Casa de la Logia porque sí, Santiago Coque Monjoy Wesley era masón. Valentín Free, Guillermo Free, cónsules de Inglaterra en Lambayeque, eran masones. Eso lo ha determinado también el sociólogo José Alberto Castro Gálvez, ¿no? Eran masones. Entonces, ¿qué significa esto? De que, como eran amigos y habían venido por el mismo puerto arribado a esta ciudad a mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1840, 1850, estos señores, masones ellos, crean la logia masónica La Estrella del Norte aquí, con personajes lambayecanos. Y cuando Santiago Coque Monjoy es propietario de la casa a partir de 1869, los masones, amigos de él, se reunían en los altos de esta casa. Eso sí está comprobado, ¿no? O sea, por eso se le llamó la Casa de la Antigua Logia, o la Casa de la Logia. Así como lo escuchó, según Jorge Izquierdo, esta recibió el nombre de Casa de la Logia porque su propietario pertenecía a una logia masónica, tirando por la borda la otra historia que desde muy pequeños hemos leído en algunos libros. Otro mito del que siempre se ha oído respecto a esta casona es la famosa existencia de un túnel que comunicaba directamente hacia la iglesia San Pedro como el antiguo local de las aduanas y que incluso terminaba en las playas del distrito de San José. Bueno, ese mito también se ha caído por los suelos, ¿no? De los túneles, hemos estado aquí muchos años ya. Y no buscando el túnel, ¿eh? No buscando el túnel, pero sí buscando los inventarios de la casa, los inventarios de su construcción. Hemos encontrado 3 de ellos ya. No creo que hayan más. Y en ninguno de ellos nos hablan pues de túneles. Nos hablan tal vez de algunos almacenes que puede haber tenido, ¿no? Pero se han hecho estudios también y aquí no hay un solo túnel que conecte la Casa de la Logia con la iglesia, menos con la aduana, menos con la playa, porque a las finales el túnel se iba hasta San José. ¿No? Eso es falso. Pero eso no es todo. Respecto al balcón más grande de Sudamérica, con 67 metros de longitud, dejaría de serlo para pasar a ser uno de los más grandes balcones virreinales del mundo, dejando muy por debajo incluso a los que se encuentran en la madre patria. Ahora ya sabemos que no solamente es de Sudamérica. Podríamos decirlo, el balcón más extenso virreinal en toda la América Andina. Incluyamos a España. Incluyamos a Marruecos, desde donde tiene los balcones más interesantes, porque a las finales los balcones estos de celosía, los balcones de cajón abierto como este y extensos, son moros, ¿no? Son árabes. Entonces, ni siquiera en Marruecos, que es la ciudad que tiene la cantidad de balcones así, hay un balcón de estas dimensiones de la época virreinal. Estamos hablando del siglo XVIII.